Aquí esta escritura, Hechos, nos habla de los primeros 30 años de historia de la iglesia. Y específicamente aquí nos habla de uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y habla de que la confrontación, la persecución que tuvo Pablo, la oposición que tuvo ante la palabra de Dios. Nos gustaría pensar, queridos hermanos, que nunca hay oposición para la predicación del evangelio, pero sí hay oposición. Y dice el versículo 45 que leímos: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos, al ver que las personas escuchaban a Bernabé y a Pablo, casi toda la ciudad tuvieron celos. Celos, de hecho, del griego. En el griego celos significa arder de envidia. La envidia enceguece a las personas. Por eso dice Gálatas capítulo 5 versículo 26: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia, obra de la carne. Y dice la escritura que estos hombres, ellos tuvieron celos de los apóstoles cuando estaban hablando la palabra de Dios. Y cuando estás hablando la palabra de Dios, parecía que todos deberían de aplaudir, ¿verdad? Parecía que todo el mundo debería sacar trompetas y sacar confite y decir qué bueno que están predicando la palabra del Señor. La realidad de todo es que la iglesia tiene enemigos mortales, varios enemigos mortales. Uno de los enemigos mortales es Satanás, mi hermano, el príncipe de la potestad en los aires. Y Satanás entonces instiga con el propósito y hace conflictos con el propósito de impedir que se continúe predicando la gloriosa palabra del Señor. Y opera también a través de las personas. Estos apóstoles, estos siervos de Dios, Pablo y Bernabé, estaban predicando a Cristo, aleluya. Fueron llamados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaban en Antioquía de Siria. Hechos capítulo 3. Había maestros y profetas ahí. Estaban buscando la presencia del Señor. Y de pronto dice la Biblia que el Espíritu Santo habló a los presentes, habló a la iglesia en Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Y en efecto, dice la escritura, ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, la iglesia misma, entendiendo que el llamado era para la iglesia, porque el llamado de predicar no es para un individuo, no es para una persona. Aquella persona tiene la misión y el llamado de predicar la palabra, pero no nosotros. El llamado es para la iglesia. Dios ha salvado a su iglesia. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha lavado con la preciosa sangre a su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos el edificio de Dios, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos la iglesia de Jesucristo y tenemos la bendición y tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y cuando la iglesia se levanta a predicar la palabra de Dios, se viene la oposición por causa de ese mismo hecho de predicar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, mi hermano: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Los judíos querían, ellos precisamente tenían cierto estatus espiritual en la sociedad. Los religiosos, los que conocían la ley, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y llegaban unos hombres por allá de Antioquía de Siria, que llegaban hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y dice la escritura, ellos les tenían celos. La envidia es una obra de la carne. Era un celo inadecuado, carnal, ya que el celo santo de Dios consiste en guardar con rectitud los preceptos ordenados por Dios. Los judíos no se interesaban por los intereses de Dios, sino por los intereses de ellos mismos. Los judíos se oponían a la doctrina que predicaban los apóstoles. Los judíos amaban ser la principal atracción de las reuniones. Buscaban su propia gloria y no la gloria de Dios. Solo y únicamente a Dios le pertenece la gloria, aleluya. Dice la escritura: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, aleluya. Pero qué maravillosa presencia de Dios estaba en los apóstoles. Los apóstoles no estaban solos, aleluya. Los apóstoles no estaban en desventaja. Allí estaba la misma presencia del Espíritu Santo con ellos. Alabado sea Cristo para siempre. Allí estaba el Señor. Y el Señor anteriormente les dijo a sus discípulos: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo.
allí estaré yo, allí estaré yo, allí estaré yo en medio de ellos, aleluya. La iglesia no es para que nos tenga lástima. El Dios Todopoderoso, el creador del universo, el creador de lo visible y lo invisible, Él sostiene las leyes naturales, Él sostiene la tierra y hace que den vueltas la misma tierra. Es el Dios Todopoderoso, es el Santo de Israel, es nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros, Él está con su iglesia. Cuando su iglesia está reunida, la iglesia no está sola, ahí están con nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, dijo el Señor, aleluya. Gloria a Dios. De modo que los apóstoles no estaban solos. Había un ejército de Dios, aleluya. Había ángeles de Jesucristo ahí. Y sobre todo estaba la maravillosa presencia de Dios con ellos, aleluya. Pero se levantó la oposición que buscaba la gloria. La oposición que buscaba ser los protagonistas de la historia espiritual. Y le tuvieron celos a ellos, porque ellos eran usados por Dios, porque había una gracia que no era de los hombres, que había Pablo y Bernabé, porque era una gracia, no era una gracia que daban los libros no dan gracia, los libros dan conocimiento, pero el que da la gracia se llama Cristo Jesús, nuestro Señor, aleluya. Hay personas que conocen mucho, mi hermano, pero no hay gracia, porque necesitamos algo más que conocimiento, aleluya. Necesitamos ser transformados por la palabra, necesitamos ser transformados por Dios, aleluya. Hay personas que conocen mucho de las palabras del Señor, conocen la escritura, conocen lo que hacemos, conocen nuestros cultos, conocen ciertos pasajes de la escritura, ya saben Juan 3:16 de memoria, pero no conocen a Dios, no está Dios con ellos, no camina con el Señor. Estos siervos del Señor caminaban con Dios y eso provocó envidia. Ay, si lo que pasa es que siguen predicando, porque mira cómo, y sacaban cosas contra Pablo, sacaban cosas contra Bernabé, aleluya. Cuando no pudieron hallar que objetar, blasfemaron, dice la escritura. Dice la Biblia, ellos blasfemaron. Ahora, ¿qué significa blasfemar? Blasfemar significa hablar de una manera ultrajosa, una manera calumniante. La gracia que había en Pablo y Bernabé era tan impresionante, amados hermanos, que ellos no podían rebatir contra ellos, no podían sacar sus argumentos, mi hermano, porque había una gracia y una sabiduría del cielo en Pablo y Bernabé. ¿Qué provocó eso, mi hermano? No provocó aplausos, provocó envidia. Aleluya. Amados hermanos, Pablo y Bernabé fueron echados fuera de sus límites. Dice la escritura, versículo 50 dice que los judíos instaron a mujeres y a los principales de la ciudad, y Pablo y Bernabé fueron echados fuera de sus límites, porque se oponen los enemigos de la causa de Cristo. Cuando se predica el evangelio, el reino de las tinieblas es sacudido y opone resistencia, pero nosotros tenemos autoridad contra Satanás. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6 versículo 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aleluya. La lucha es impresionante. Se levanta el reino de las tinieblas, pero también se levanta el reino de los cielos a nuestro favor, aleluya. Y está la presencia de Dios con nosotros, en la mismísima presencia que estaba con Moisés y que estaba con Josué. Cuando el Señor llamó a Josué, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Como que dice, ha pasado la batuta, está empezando otra generación ministerial, valga la expresión. Y el Señor le dijo: amados hermanos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, estará contigo, estará contigo en donde quiera que vayas, aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que se levante el hombre, que se levanten las organizaciones, que se levante la filosofía del mundo. Si Dios está con nosotros, la iglesia está triunfante, la iglesia está en victoria. Seguimos predicando, seguimos proclamando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Que se levantó oposición contra ellos. Alguien diría: ya ni porque estoy haciendo una obra buena, ya ni porque estoy procurando el bien de la gente de esta ciudad, ya ni porque dejé mi casa, Pablo y Bernabé, dejé mi casa,
Dejé mi comunidad, dejé mi cultura para venir a esta cultura y predicarles el evangelio. Pero se levantó la oposición del reino de las tinieblas. Tenían ahí tiempo, estaban comandando. Estaba todo un regimiento espiritual maligno operando. Estaban los principados, estaban las potestades. La gente estaba adormecida espiritualmente. Pero cuando llegó la predicación del evangelio, las conciencias fueron despertadas. La gente empezó a escuchar la gloriosa palabra de Dios y empezó a ser transformada. Porque esta palabra tiene poder, mi hermano. Esta palabra transforma. Esta palabra es más que un simple libro. Hermano, no es un simple libro, aleluya. Es la palabra del Dios eterno, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, aleluya. Y cuando llega la palabra, mi hermano, hace maravillas en los corazones, aleluya. Y amados hermanos, la predicación del evangelio también incluye a todas las personas. Hechos 13:48 dice la escritura: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No todos se oponían, porque hay gente de Dios, hay gente que ama a Cristo, hay gente que responde al mensaje. No toda la gente está en contra de Dios. No toda la gente, mi hermano, quiere quedarse en casa. Hay gente que ama a Cristo, hay gente que con diligencia busca la presencia del Dios eterno. Había gentiles en Antioquía de Pisidia. Los gentiles son todas las personas que no son israelitas, como usted sabe. Precisamente fueron los que gentiles que pidieron que los apóstoles regresaran al siguiente día de reposo a continuar hablándoles la palabra del Señor. Tenían hambre y sed de Cristo, hambre y sed de la palabra del Señor, aleluya. Y dice la Biblia: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Qué impresionante! Los gentiles escuchaban la palabra de Dios, mientras algunos judíos estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando la palabra, estaban rechazando el Mesías, que de él tanto hablaban, por cierto. Estaban rechazando, mi hermano, las profecías prácticamente que ellos con diligencia en las sinagogas y en el templo ellos mismos hablaban, amados hermanos. Pero entonces se les presentó la palabra a la gente, y hubo gente, mi hermano, que de escuchar la palabra de Dios se regocijaban. Hubo gente que cuando escuchaba la palabra de Dios glorificaban a Dios y glorificaban su palabra. Eso produce la predicación del evangelio. La predicación del evangelio produce fuego en nuestros corazones, produce gozo en nuestros corazones, aleluya. Recuerdo, amados hermanos, 1988, cuando Elías Reyes Gamboa, o 1987 quizás, ¿verdad? Cuando estábamos en la preparatoria y Elías Reyes Gamboa, mi compañero de estudio, íbamos, amados hermanos, en el transporte público, de pie, casi lleno el transporte público. Íbamos a hacer una tarea, mi compañero de la preparatoria y yo. Pero Elías era cristiano, yo no era cristiano. Y Elías empezó a hablarme de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. En aquel entonces su servidor ya asistía a la iglesia católica, ya estaba estudiando cursillos de la iglesia católica con el propósito de enseñar, según yo, la Biblia en la iglesia católica. Un joven que tenía tantas preguntas en mi corazón con respecto a la Biblia, con respecto a la existencia de Dios, y también con un profundo rencor hacia mi padre que nos había abandonado. Pero cuando Elías empezó a hablar de Jesucristo, empezó a hablar de la palabra de Dios, no recuerdo qué textos haya mencionado específicamente, sus palabras no las recuerdo, pero me estaba hablando de Jesucristo. Mi corazón estaba llorando por dentro, mi corazón sentía un gozo, mi corazón sentía una paz, porque es lo que produce la palabra del Señor. Y dice la Biblia: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Cuando alguien ama a Dios, mi hermano, se glorifica cuando escucha el mensaje de la palabra bendita del Señor, aleluya. Cuando alguien ama a Dios, mi hermano, la palabra te transforma, la palabra te cambia. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Y fueron los gentiles, no fueron los judíos. Algunos judíos, no dudo que, de hecho la Biblia dice que algunos se convirtieron, ¿verdad? Pero un buen grupo se oponía contra la predicación del evangelio. Empezaron a maldecirlos seguramente. Dice la Biblia que hasta blasfemaron. Qué impresionante. Personas que no te desean lo mejor,
Personas que no te decían que te vaya bien en el ministerio, te decían todo lo contrario. A ellos le deseaban todo lo contrario, que no les vaya bien, sálganse de nuestros límites. Ustedes no son de nosotros, no sigan predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay oposición, amados hermanos, hay el reino de las tinieblas, pero por eso dice la Escritura, no te des vencido de lo malo, pero vence con el bien el mal, aleluya. ¿Por qué la iglesia venció? ¿Por qué Pablo y Bernabé pudieron vencer, mi hermano? No era porque eran muy inteligentes, aunque eran muy inteligentes. No era porque fueran buenos predicadores, aunque lo eran. Era por algo más importante. Era porque la maravillosa presencia de Dios estaba en ellos. Era el Espíritu Santo que estaba obrando en ellos. Es la diferencia, amados hermanos, entre un curso de matemáticas y la palabra del Dios eterno. La palabra tiene poder. La palabra tiene autoridad. Es la presencia de Dios en medio de nosotros lo que hace la diferencia. La iglesia no está sola. Él y yo somos mayoría. Bendito sea Dios. Yo estaré con ustedes, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Cuando predicamos, cuando adoramos, cuando oramos, aquí está el Señor. Su presencia es palpable. Su presencia es maravillosa. Gloria a Dios. Hay que tener un poco la gloria de Dios. Hay que se resiste a la gloria de Dios. Pero qué hermoso lo que cantábamos, ¿verdad? Su presencia, su gloria. Aleluya. Y esa presencia estaba con los siervos de Dios, con los apóstoles. Esa presencia que hace que la iglesia seguimos caminando, que la iglesia sigamos predicando. Aleluya. Ahora, la gran comisión incluye a todas las personas, incluye a todos los gentiles. Dice la Biblia, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Muchos gentiles creyeron en Jesucristo y su palabra. ¿Qué significa creer? En el vocablo griego es pisteuo, que significa haber sido persuadido, depositar la confianza en alguien. Es decir, creer significa depositar la confianza, nuestra confianza en Jesucristo para salvación. Aleluya. Dios dijo que Él formaría un solo pueblo y en donde ya no hay diferencias. Nosotros hacemos diferencias. Aquel nació aquí, aquel nació acá, aquel tiene este contexto económico, tiene este contexto académico, tiene este contexto, su color de ojos es así. Hacemos diferencias, pero en el reino de los cielos no hay diferencias. Somos una sola iglesia, somos un solo pueblo, la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció para ellos, sobre ellos. Aleluya. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. En tercer lugar, la predicación del evangelio produce gozo en el corazón. ¿Cuántos están gozosos? Digan amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice el versículo 52 que leímos. Gloria a Dios. Y los discípulos, digan amén los discípulos, gloria a Dios. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. O sea que escuchaban la palabra y luego que estuvieran ahí todos tristes. Ay, no. Otra vez el evangelio. Otra vez la palabra de Dios. Ay, ese milagro ya me lo sé. Otra vez otro milagro. Ya te conozco, Pablo. Ya sé cómo predicas. Otra vez. No, mi hermano. Dice la Escritura, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos, mi hermano, por supuesto los discípulos que estaban predicando y los discípulos nuevos, ¿verdad? Hablaba de los que estaban recibiendo la palabra de Dios, que los acabamos de referir ahora, que los mismos gentiles pidieron que regresaran el siguiente día de reposo para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Pero amados hermanos, también los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. No solamente tenían gozo, estaban llenos de gozo, como un vaso que se desborda de líquido, porque la predicación del evangelio produce gozo del cielo. No es un gozo terrenal, no es un gozo, mi hermano, por supuesto, de esta tierra temporalmente. Es el gozo del cielo, aleluya. Es como un resultado de eso, de la predicación de Felipe, el evangelista en Samaria. Dice Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En Samaria hubo gozo cuando fue a predicar el evangelista Felipe. Ahora había gozo aquí, Antioquía de Pisidia, cuando estos siervos de Dios, Pablo y Bernabé, estaban predicando la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra
palabra gozo proviene del vocablo griego eufrosune, que significa alegría, deleite. Es decir, recibir la palabra de Dios causa deleite, causa alegría al corazón. Es el deleite de Dios, el cual el mundo no te puede dar, aleluya, porque solo Cristo te lo puede dar. Y como el mundo no nos da ese gozo, el mundo no nos lo puede quitar. Bendito sea Dios. El gozo es parte del fruto que produce el Espíritu Santo en los discípulos de Jesucristo, es decir, en los hijos de Dios. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Amor, y enseguida dice gozo. Aleluya. Estaban llenos de gozo. El verbo griego traducido lleno está en el tiempo, en el griego, ¿verdad? Conjugado en el tiempo verbal, tiempo imperfecto, lo cual indica una acción continua en el tiempo. En el griego, el tiempo imperfecto se enfoca en el proceso continuo de una acción. El tiempo imperfecto puede ser descrito en términos de una acción lineal, acción duradera, acción progresiva. Quiere decir que los discípulos estaban continuamente llenos del Espíritu Santo, de su gozo y de su poder día tras día. Así que cuando dice la Escritura y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, es una acción continua, es una acción, mi hermano, que estaba allí constantemente. No era una acción nada más, ya escuché poquito, ya me voy yo, mi hermano. Ese gozo continuaba en ellos y estaban llenos de la presencia de Dios. Alabado sea Cristo para siempre, aleluya. Amados hermanos, la predicación del Evangelio entonces genera gozo. Aleluya. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser lleno repetidamente, continuamente, y estar llenos de gozo también, continuamente lleno de gozo. Es, amados hermanos, ilógico entonces que un cristiano salga de una congregación donde escuchó la palabra de Dios, adoró al Dios eterno, ¿verdad? Y salga como triste, salga apesadumbrado, salga sin saludar a nadie, salga sin sonreír, salga sin gozo. Eso no tiene sentido, mi hermano, porque lo que nos produce el gozo no es la iluminación, tampoco es la tecnología, tampoco es el santuario así, tampoco son las sillas, mi hermano. Lo que produce el gozo, no importa dónde estés, no importa el color de tu piel, no importa la estructura de la iglesia, lo que genera el gozo es la misma presencia de nuestro Dios en medio de nosotros. Aleluya. Es la presencia de Dios lo que hace la diferencia, la presencia de Dios en su iglesia y a través de su iglesia, la presencia de Dios, porque dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo ya no habita en templos o en el arca del pacto antes, que ahí nada más estaba la presencia de Dios en cierto sentido. No, mi hermano, la presencia de Dios está en su iglesia. Vayas por la vida, ahí va la presencia del Espíritu Santo. Él prometió: mi presencia irá con ustedes y les daré descanso. Todos los días estaré con ustedes. Es la maravillosa presencia del Señor lo que hace la diferencia. Es su gloria, es su presencia. Su presencia siempre manifiesta. Él es el Espíritu infinito, eterno, inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y libertad. Es el Dios eterno, el Dios invisible que se hace visible aquí a través de su iglesia. Es el gozo de su presencia, es el gozo de su palabra, porque no es una palabra muerta, porque no predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo vivo que está aquí en medio de nosotros. Aleluya. O sea que la iglesia está viva. Aleluya. La iglesia no está muerta, la iglesia está viva. Y la iglesia viva sirve al Dios vivo. Y la iglesia viva recibe una palabra viva. Y eso genera gozo. O sea que una iglesia de gozo, mi hermano, no va a decir: ay, mañana es domingo. Ni modo. Ay, hay que ir a la casa del Señor. Ahora no voy. Sí voy, no voy como Kiko va. No, amados hermanos, el que ama a Cristo, mi hermano, busca su rostro, busca su bendita y santa presencia. Gloria a su nombre para siempre. ¿Y qué les parece que en esta hora, amados hermanos, busquemos la presencia de Dios? ¿Qué le parece? Vamos a buscar a Cristo. Vamos a buscar su presencia. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Está su presencia. Está en todas partes al mismo tiempo.
pero también está su presencia manifiesta. Su presencia que podemos sentir.